Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Y es un verdadero placer tenerles a ustedes con nosotros. Yo creo que estamos estudiando algo actualmente y si estuvieron con nosotros ayer creo que estarán de acuerdo que es esencial que los creyentes sepan y entiendan que estamos tratando con el factor más poderoso en el mundo aparte del evangelio, ¿no? Y ese factor es el pecado. Y solamente hay una manera, como lo puedo ver, de tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, como comúnmente lo mencionamos. Y eso es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y mantener esa fe exclusivamente allí. Hasta que alguien me muestre otra manera, ese es mi lugar y mi posición. Y yo creo que por eso podemos tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa y no estar atado por el pecado, no tener que constantemente pedirle a Dios por misericordia y perdón. Gracias a Dios por eso está disponible, ¿no? Pero no es la manera de Dios. El perdón es parte del gran plan de Dios, pero no es ser libre. Ser libre es lo que necesitamos, lo que el creyente necesita, y solo se puede hacer una vez más cuando ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz. Si usted está tratando de vencer la naturaleza pecaminosa, tal vez no le llame así. Tal vez usted sabe que está luchando con algo en su vida y quiere ser libre de ello, pero en lugar de que sea libre, está empeorando la situación. La situación no está siendo vencida, sino que es lo opuesto. Y usted no entiende el por qué, ¿no? Usted ama a Dios, usted quiere ser lo que Dios quiere que usted sea, pero en lugar de que eso suceda, está tomando la dirección opuesta. Una vez más, la única esperanza, y es una bendita esperanza, alabado Dios, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y si usted pone su fe en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo le ayudará para vencer estos poderes de las tinieblas. Entienda eso, que es la única manera. No hay 10 maneras, aún 2, solamente hay una manera, y eso es Jesucristo y este crucificado. De lo Correcto. que hemos estado hablando, lo que Lauren ha dicho que la gente no entiende la justificación. Pentecostales que no entienden la justificación no se dan cuenta que la victoria sobre el pecado está incluida. Bueno, la justificación, lo que usted está diciendo es que en la salvación están ambos, la justificación y la santificación. En el momento en el que el pecador llega a Cristo, no solamente es creado y regenerado, no solamente es limpiado, no solamente su pecado es llevado tan lejos está el occidente del oriente, pero Dios los declara ilegalmente inocente de todos los cargos, y la unión con el pecador y Cristo los liberta del poder del pecado. Eso es lo que la santificación es. Es un evento, pero no es un evento secundario, sino que está involucrado en la salvación. Es lo que Pablo enseña en Romanos 6, del 1 al 11, que no debemos ser dominados por la naturaleza pecaminosa ya más porque nuestra unión con Cristo nos ha libertado. Entonces, cuando llegamos al versículo 12, somos llamados a no permitir que la naturaleza pecaminosa reine, que confirma que la naturaleza pecaminosa aún está allí, y en la última parte del versículo 13... No se puede hacer eso en sí en la mismo, última parte del versículo 13, Pablo nos dice exactamente lo que el hermano Swaggart dijo el programa pasado y lo que se dijo una vez más en este programa. Él nos da las instrucciones y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, versículo 13. Antes, y ahora aquí es donde él comienza a decir lo mismo que el hermano Swaggart dijo: antes presentaos a Dios o ceded a Dios como vivos de los muertos. Esa pequeña declaración allí conecta las instrucciones de Pablo a Romanos 6
3, 4 y 5. ¿Qué significa que estamos vivos entre los muertos? Nos presentamos o cedemos, y la palabra realmente es presentada, y me gusta más esa palabra griega que se utiliza en Romanos 12:2, donde se traduce como presentados en la versión King James. También donde dice que es, presentados a Dios como sacrificio vivo. El sacrificio vivo y los términos vivos de los muertos, todos nos llevan a Romanos 6, 3, 4 y 5. Hermano Swagger, sus notas en esto lo dicen exactamente correcto. Hemos sido resucitados con Cristo en novedad de vida. Eso Romanos 6, 4. Así que lo que él está diciendo es que no permitamos que la naturaleza pecaminosa reine, no permitamos que el cuerpo sea usado para actos de pecado. En vez de eso, hay que presentaros a Dios como una persona viva de entre los muertos. Ahora, ¿qué me dice esto? Que la responsabilidad del cristiano de vivir libre de la naturaleza pecaminosa tiene que ver con mantener la fe en lo que sucedió cuando fueron salvos, poniendo su fe en Cristo. Y ahora ellos son los que estaban vivos, pero ahora han sido resucitados con Cristo de entre los muertos. Y ellos saben que ahí es donde la naturaleza pecaminosa y finalmente aún hasta los actos de pecado son derrotados. No en que yo trate de derrotar al pecado, no en que yo trate de convencerme, sino en el conocimiento de que en la salvación Cristo por mí ya ha derrotado el pecado y me ha hecho victorioso a través de mi unión con Él. Entonces, cuando la declaración dice, como aquellos que están vivos de los muertos, está conectándolo a sus instrucciones, diciéndonos qué es lo que nuestra responsabilidad es. La única esperanza para el pecador es Jesucristo y este crucificado. Exactamente. No hay otra. Él trató con el pecado en la cruz, el peor pecado que podamos pensar, además de nuestras pequeñeces que cometemos en ocasiones. El Espíritu Santo no va a tolerar que nosotros andemos sin Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos pasar eso por alto. No. Permítame leer otra traducción en estos mismos versículos que lo pone en un español más moderno. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Pero eso no se puede hacer. Eso. Sí, la manera como esto se hace es a través de la fuerza de voluntad, pero esa es la parte no va a funcionar. Engañosa. Cuando él dice, antes presentaos a Dios, una vez más, presentaos, nosotros nos presentamos de una manera, nos presentamos ya sea bajo un patrón de victoria que hayamos creado nosotros, que el hombre haya creado, o nos presentamos a la solución de Dios para el pecado, que es fe en Cristo y el crucificado. Sí. Entonces, cuando nos presentamos o cedemos a Dios, como Pablo dijo, como una persona viva de los muertos, yo me levanto en las mañanas diciendo, Señor, yo no puedo derrotar al pecado, pero yo sé que tú ya derrotaste a la naturaleza pecaminosa en mí, y todo deseo de la carne que viniera contra mí el día de hoy, mi fe está en ti. ¿Ven qué es lo que estoy haciendo? Estoy cediendo, presentándome a Dios como uno que sabe qué es lo que Cristo ha hecho por mí en el Calvario. Bien, pero ese hermano está promoviendo la fuerza de voluntad. Bueno, puede ser, no es una traducción mala, simplemente que tiene que ver más con la idea de que usted puede obrar esto y no se puede. Yo pienso que lo que está diciendo, y yo lo he elaborado un poco, y eso es no estar en negación del pecado. Sí, esté totalmente convencido del poder de la sangre y del poder de la cruz. Fe en la cruz, no hay ninguna duda. Ese es el único remedio. Pero en seminarios liberales estaban en negación total de la depravación. Lo negaron totalmente. Dijeron que todo hombre tenía una chispa de divinidad. Dice que cuando nació neutral. Eso es lo que enseña la teología liberal. Bueno, en el mundo evangélico, nosotros fuimos
no lo aceptamos totalmente, pero creímos bastante. En toda la psicología humanista, hermano Swagger, casi todo lo que he estudiado, básicamente niegan el pecado original. Y cuando usted está en negación de la naturaleza del pecado, entonces no va a sentir una necesidad o no va a creer en el poder de la cruz y fe en la cruz. Bueno, está malentendiendo todo el propósito de Romanos 6. El propósito de Romanos 6 es que, bueno, si usted quiere vivir bien, lo cual lo queremos como creyentes, tendremos que entender que la naturaleza pecaminosa vive en nosotros y eso es lo que Cristo hizo para derrotarlo. Eso es lo que ustedes deben hacer para entrar a su victoria. Absolutamente. Hay que presentarse a Dios, hay que ceder a Dios. Y eso es dependencia, eso es depender. Como una persona viva de los muertos, eso es conocimiento. Pero ahora con el ¿cómo conocimiento haces que eso? yo tengo, una vez más, es Por fe. presentándonos a Dios, sabiendo que lo que Pablo escribió en Romanos 6, del 3 al 11, es mío como resultado de una fe simple en eso, y yo El dependo de creyente eso. pone su fe exclusivamente en Cristo y está crucificado. Yo creo que ustedes están dejando eso fuera un poco demasiado. Bueno, él dice como vivos de los muertos. Esa declaración lo regresa a esa descripción. Entonces él está diciéndolo de otra manera, pero está diciendo lo mismo. Cuando él llega a Romanos 12:2, la misma palabra presentaos, o en el griego cedero, presentaos, se vuelve a usar otra vez. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahí está ese término otra vez. No existe tal cosa como un sacrificio vivo. Un sacrificio está muerto. Entonces él está conectando la idea en Romanos 12 de la vida cristiana al conocimiento de presentarse a Dios y la cruz, presentarse como una persona que ha estado a través del sistema entendiendo y depende de Cristo y la cruz. Está bien. Quería mencionar... Bueno, tenemos que irnos a la Está pausa, bien. perdón. Sí, ya está cerca de nosotros. Bueno, muy bien. Dr. Gray siempre llega al mismo tiempo, Dr. Gray. Lo tocaremos. Ya volvemos, así que por favor no se muevan. Gracias. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. ¿Ibas a decir algo, Dr. Gray? Sí, todos sabemos que las escrituras aquí, en particular, fue escrito a los cristianos y Romanos directamente aplica a los cristianos por una vida victoriosa. Pero en el versículo 12 está hablando a los cristianos, donde dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ese es un mandato a los cristianos. No reine pues el Pero pecado él no en nos vuestro dijo cuerpo. cómo hacer eso. No, pero me dice, hermano Swagger, que tenían problema con el pecado que reinaba en su vida. ¿Correcto? Bueno, Tenían un problema. Entonces está diciendo que no está correcto. Lo que miro en la iglesia es que está permitiendo que reine el pecado en vuestro cuerpo, en otras palabras, su vida. Y dice, no está correcto para que le obedezcas en sus concupiscencias. Entonces, tiene el pecado reinando en su vida, están siguiendo la concupiscencia de su carne y está mal y necesita detenerse. Y después, ¿dónde nos lleva? Y Él labora en los miembros de vuestro cuerpo. Y por supuesto, todo el capítulo nos lleva al punto de cómo hacemos esto. Y ustedes ya lo contestaron. Sí. Recordemos que este es Pablo. Pablo está escribiéndole a Roma y se da cuenta de que esta carta va a ir a muchas otras Seguro. áreas aparte de esta circunstancia local. Lo que él está diciendo, de acuerdo a como lo leemos y como lo mencioné antes en el griego, es un imperativo prohibitivo. Entonces, sería lo mismo que si todo pastor le dijera a toda su iglesia, todas las congregaciones, no permitan que la naturaleza pecaminosa reine. No Seguro. dejen que siga reinando la naturaleza pecaminosa. No sé si él tuvo un propósito o algo en mente específico, no lo sé. Pero es mi responsabilidad como creyente de encargarme de que la naturaleza pecaminosa ya no siga reinando y que mi cuerpo no sea usado como una arma o un instrumento de injusticia. Esa es la exhortación. Entonces debemos de dejar de hacer eso. Y luego él dice, antes presentaos, y esa conjunción nos aleja del imperativo y nos muestra cómo hacer esto.
Y esa era su idea. Entonces él está dejándole saber a todo cristiano que la naturaleza pecaminosa tiene el potencial de reinar y existe allí, y es nuestra responsabilidad como creyentes de mantener nuestra fe en Cristo como una persona viva de entre los muertos, unido con Cristo, sepultado con Él, resucitado con Él para vivir en Él. Él no lo dice otra vez, Él no dice todo lo que Él acaba de decir, Él simplemente dice que hay que presentarnos ante Dios como personas vivas de entre los muertos. Esa parte de vivos de entre los muertos nos lleva a fe en Cristo y el crucificado. Seguro. Así que si usted quiere Yo vivir creo- libre de la naturaleza pecaminosa, perdón. No hay problema. Iba a decir que yo creo que ahí es donde está la confusión. Yo mencioné una cita de un teólogo prominente pentecostal. Él dijo que Jesús ha puesto al creyente libre legalmente para siempre para caminar en esa libertad del pecado cuando lo escojan, pero como siguen cediendo sus cuerpos y su apetito al servicio del pecado, viven una vida de derrota, desánimo y encarcelamiento. Así que él tiene la razón de que Jesucristo nos ha libertado legalmente para siempre. Pero yo creo que, y bueno, podemos caminar en libertad del pecado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos? Eso, y bueno, él no elabora, él lo deja, Bueno, así nada más. sí. Pero eso es lo que nos hace falta. Esta actitud que usted leyó de la traducción es el mismo tipo de actitud. Si tú De que tienes... usted lo tiene que sí, hacer. Usted escoge en su voluntad y con su poder. tú lo tienes que hacer. Entonces después regresa a la idea de tomar 7 pasos y hacer esto, o lo que sea que nosotros, no sé, llenemos el vacío ahí para tener la victoria sobre el pecado y todas estas cosas. Entonces ese es el tema, regresando a que sí, Jesús por siempre nos ha libertado del pecado, nos libertó del poder del pecado. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estaba en capilla y una persona se levantó y cantó una alabanza cristiana muy popular en ese entonces. Esto fue a final de los 90s. La alabanza decía, nosotros caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Y decía, el santo solo es un pecador que se cae y se vuelve a levantar. Y yo recuerdo que pensaba en esa alabanza y pensaba, bueno, sí, es cierto, nos caemos y nos levantamos y gracias a Dios que nos levantamos, pero ¿qué no habrá un punto en el que podemos tener victoria sobre el pecado? No estoy hablando yo de una perfección completa, pero ¿qué no habrá un punto en el que podemos tener victoria sobre el pecado? Porque yo era aquel, cuando yo era un niño, era un adolescente y el evangelista predicaba los domingos en la noche, yo era el que estaba en el altar todas las semanas porque yo era muy sensible desde niño en cuanto a la idea de pecar. Yo crecí en una iglesia y familia pentecostal, así que yo recibía a Cristo cada semana y eso no es una manera saludable de vivir y mucha gente pentecostal de santidad vive así. Entonces sí, cuando caemos tenemos que levantarnos otra vez y gracias a Dios por eso. Y hemos sido redimidos, hemos sido salvos, pero ¿cómo mantenemos la victoria? No debemos leer las instrucciones de Pablo y pensar que dice, muy bien, yo lo voy a hacer. Sí. Y estos versículos tienden a extraer la carne a la superficie. Muy bien, Pablo, no voy a pecar, no permitiré que siga reinando, si es que entiendo la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Sí, amén. Pero malinterpretamos su exhortación en cuanto a cómo hacerlo porque es muy rápido y es muy simple. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, entendiendo qué es lo que les acabo de enseñar, Romanos 6 del 3 al 11. Tienen que poner su fe en eso y cada día preséntense ante Dios como una persona que tiene su fe en Cristo y el Presentar, crucificado. usted quiere decir ceder. Ceder y presentar. Una vez más, presentar tal vez sería la traducción más adecuada. Sí, amén. Sí, cuando usted lo dijo, creo que eso fue algo revelador. Sí. Creo que presentar es mejor que Y ceder. aún en la versión King James, la misma palabra griega es traducida como presentaos en Romanos 12, 1 y 2. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es la misma palabra. Entonces el punto es que ustedes vienen a Dios todo y cada día, no con una actitud resuelta que dice, yo no lo voy a hacer. Y eso es lo que mucha de esta enseñanza trata de presentar. Nosotros queremos un odio hacia el pecado, pero debemos tener una dependencia de Cristo y la cruz, y es a esto a quien yo me presento, Bien. es a esto a quien yo cedo. Bueno, volviendo a nuestro amigo del norte,
Me dijeron qué hacer, pero nadie me dijo cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, no, miren, bueno, la ley de la mente y bueno, el deseo interno del cristiano nacido de nuevo dice, yo no quiero pecar, pero tenemos que ser enseñados a cómo poner eso en efecto. Si somos libres del pecado, ese conocimiento es bueno, pero como les dije, muchos de los maestros, ahora que ya son libres del pecado, y traducen ellos Romanos 6 del 3 al 11 correctamente, son libres del poder del pecado y del dominio del pecado. Ahora simplemente no lo hagan, no funcionará, no va a ser funcionará. así. Tienen que presentarse ante Dios como una persona viva de entre los muertos. Les voy a dar un ejemplo de esto. En Sí, fe. permítanme darles un ejemplo de esto y voy a utilizarlo a usted si no le importa. Porque usted hace esto todo y cada día cuando se levanta, cuando usted ora. Sí. ¿Cómo comienza usted su día? Usted nos lo ha dicho muchas veces, pero Empiezo mi día diciendo, Señor, mi fe está en ti. Lo que hiciste por nosotros en la cruz. Mi fe no está en mí ni en nadie más. Ni siquiera está en la iglesia o sus rudimentos, ¿no? Pero está exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, no hay que decir eso, pero yo disfruto decirlo. lo que usted acaba de hacer es presentar uno que vive de los muertos. Usted no ha puesto su fe en sí mismo, su fe está en lo que Dios ha provisto por nosotros en la cruz y usted lo está definiendo, usted lo está declarando. Así que si usted quiere vivir libre de la naturaleza pecaminosa, si quiere dejar que la naturaleza pecaminosa impacte y use su habilidad y su cuerpo como una arma o un instrumento, usted tiene que presentarse así nada más, así como Él lo hizo, en el sentido de que usted Permítame. está confiando y dependiendo de Cristo y entonces el Espíritu Santo comienza Hace a su obrar obra. y eso es lo que Hace hace su esto obra, posible. Permítame leer la edición La Biblia de las Américas. Me gusta y yo creo que a usted le va a gustar. Por tanto, este versículo 12. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Correcto, pero una vez más, el cómo hacerlo solo está en esa cláusula. Presentaos a Dios o ceder a Dios como vivo de los muertos. Lo que el hermano Sí. Swagger acaba de hacer, Sí. lo que él hace cada mañana, es un ejemplo de lo que Pablo está pidiéndole al creyente hacer. Debemos de mantener nuestra fe y nada. Miren, no podemos poner nuestra fe en el conocimiento de que Cristo derrotó el pecado. Debemos poner nuestro conocimiento en la idea, nuestra fe en la idea de que yo no puedo vencer. Miren, yo he reducido el mensaje de la cruz a estas palabras: Señor, yo no puedo, pero tú sí, ayuda. Y yo sé por qué vengo a Él, yo sé qué es lo que me trae esa ayuda. Debemos tener nuestra fe en Cristo. Así que es mi trabajo cada día, mi responsabilidad cada día, de asegurarme de que yo esté presentándome Seguro. ante Dios a la luz del plan de redención de Dios, a la luz de Cristo y la cruz. Entonces el Espíritu Santo, que es más fuerte y mayor al Así es, pecado, así pecado es. por dentro y por fuera, comienza a obrar a mi favor, y luego, sin que yo esté luchando y peleando y gritando y citando y reprendiendo y declarando, el Espíritu Santo simplemente surge como nuestro reposo y toma la autoridad sobre el pecado que Cristo ya derrotó. He recibido muchas cartas, muchas, no sé cuántas a lo largo de los años, especialmente en los años 80, cuando predicábamos cruzadas en todo el mundo. La gente escribía y decía, soy salvo, lleno del Espíritu Santo, amo a Dios, pero no puedo tener victoria sobre cualquier situación. Sí, eso es verdad. Bien, se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación, continuaremos entonces. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.